Bueno, o sea, la pregunta apunta a lo siguiente. La ciencia, de alguna manera, ha tomado el relevo de la religión. En la entrevista a Peteiro lo hemos conversado. Pero esto plantea coordenadas distintas. El porvenir de una ilusión es un texto de Freud donde apuesta a la ciencia, en el psicoanálisis en el camino de la ciencia, que hará desaparecer la religión. Sin embargo, Lacan toma una lógica distinta. La religión triunfará, o sea, y la ciencia ha tomado, digamos, un campo que no le pertenece en un punto, porque sabemos que ciencia y religión tienen lógicas distintas. Bueno. En efecto. Sí. Sí, Lacan las distinguió muy bien la ciencia, la religión, la magia y el psicoanálisis a partir de las 4 causas aristotélicas. Pero es cierto que, a diferencia del momento de Freud partió de un horizonte cientificista para el psicoanálisis, intentando localizar el psicoanálisis en la ciencia de su tiempo, pero estamos en un momento distinto. Por supuesto, después de la enseñanza de Lacan, ya el psicoanálisis está en otro momento, pero la ciencia misma también está en otro momento. A partir del año 40 y después de la Segunda Guerra, claramente lo que se ha dado a llamar las tecnociencias, es una palabra que tal vez pueda discutirse, pero que indica algo, indica que ha habido un cambio de lugares en el mismo discurso de la ciencia y que lo que era un deseo de saber, un supuesto deseo de saber, se ha convertido en un deseo de poder, fundamentalmente, y que es un tema de debate en la ciencia misma actual. Pero sobre todo yo diría, lo propio de la tecnociencia es que ha producido nuevos objetos, que sí yo diría que han venido al lugar del objeto religioso. No solo podemos decir, como se ha comentado, que en algunos puntos la ciencia ha venido al lugar de la religión, a dar el lugar de un sujeto supuesto saber o de un sujeto supuesto creer, fundamentalmente sobre algunos asuntos directamente vinculados con la vida de los seres humanos, sino que la producción de nuevos objetos por la tecnociencia, vamos a decirlo así, ha elevado a algunos objetos a la dignidad de la cosa sagrada. Divina, sí. La cosa divina. Sí, sí. Uno de esos objetos, sin duda alguna, hoy es el que las neurociencias han elevado al estatuto del objeto más enigmático, que es el cerebro mismo. Y se puede hablar, yo diría, de la elevación del cerebro al objeto, al cenit social que la ciencia está promoviendo actualmente. Hasta el punto de que se cae en lo que algunos han llamado la falacia mereológica, es decir, por ejemplo, decir que el cerebro piensa, o que el cerebro sabe, o que la célula sabe, o que la neurona sabe lo que hay que hacer, y que entonces, cuando no lo sabe muy bien, hay que corregirla porque ha tenido tal o cual problema. Ahí, en efecto, hay un efecto nuevo, mucho más radical que el que podía haber en los tiempos de Freud, y es un efecto de sugestión, pero también de promoción de nuevos objetos que vienen a un lugar que antes ocupaba el objeto religioso, el objeto divino. Entonces hay una nueva creencia, hay una creencia nueva en la ciencia, hay una nueva creencia en la autoridad de la ciencia, pero que está entrando también en sus dificultades, porque no hay sujeto supuesto creer que en un momento determinado no entre en crisis. Lo sabemos por el psicoanálisis, sí. Precisamente. Y creo que estamos en ese momento. Estamos en un momento muy interesante donde esos objetos están revelando su otra faz detrás del semblante de objeto religioso. Están en efecto haciendo aparecer efectos cada vez más difíciles de soportar por los seres mismos que hablan. Bueno, pero hay un matiz en relación a religión y ciencia que creo que está en la tercera, en la conferencia de Roma, en la época de la tercera, cuando Lacan dice que la religión triunfará, dice que la ciencia produce un real tan arrasador que hace más necesaria la religión como refugio del sentido. Claro, exacto. Sí. Y a más avance de la ciencia, más presión de la ciencia, lo vemos, más empuje también al sentido religioso, más pedido de sentido religioso se produce. Bueno, a fin de los 90, al principio del siglo XXI, se empezó a hablar del retorno de la religión, en los 90. Sí, exactamente, es un fenómeno conocido
a que los científicos no son ajenos y conocen muy bien, y algunos además explícitamente manejan claramente las dos referencias. Y es muy difícil, yo diría, justamente mantener un ateísmo ahora en el campo de la ciencia, a diferencia de lo que podía ocurrir en otros momentos. Bueno, ese sería un tema para desarrollar. En todo caso, lo importante ahora es cuál es en esta coyuntura, cómo el psicoanálisis se maneja. Es cierto que acá mismo digo que si el psicoanálisis vencía en esta lucha por el sentido, se terminaba. Iba a ser su extinción. Sí, sí. Es muy interesante esa posición de Lacan porque indica que en esa coyuntura donde ciencia y religión pueden anudarse de una manera cada vez más clara, el psicoanálisis es el discurso que puede permitir hacer aparecer el sinsentido que aparece en lo real, el real propio que elabora la experiencia analítica y que finalmente a nosotros mismos nos plantea un problema, es decir, cómo manejar el saber como distinto de la creencia. Este ha sido un tema clásico además en la lógica, saber y creer fue un título de Hintika, el lógico Hintika al que Lacan se refiere precisamente en su seminario en algún momento, y que implica que separando esos dos registros, que la ciencia a veces no puede separar, ni la religión, podamos hacer aparecer el real propio del inconsciente que llamamos real, como aquello que escapa a la creencia y a la producción total de sentido. Es una tarea del discurso analítico para el siglo XXI. Sí, sí, sí. ¿Querés hacer alguna referencia al tema de Brasil, donde ahí hay un cruce entre psicoanálisis, psicoterapia y religión? Vamos a ver, para mí es algo totalmente inédito. Desconocía esto hasta que en la última reunión del Consejo de la AMP apareció el tema. Parece que hay, en efecto, una coalescencia que hay que estudiar, un fenómeno particular, no sé si es solo en el Brasil o también en otros lugares, donde se produce esa aleación entre psicoterapia, religión y cierta referencia científica también a eso. Vamos a ver, nuestros colegas de Brasil van a tratar el tema en la conversación. No creo que sea algo únicamente específico del Brasil, seguramente en Brasil toma una forma especial por la tradición cultural, pero creo que lo estamos viendo en distintos ámbitos, en la mayor parte de formas terapéuticas alternativas que se producen. Cuanto más la ciencia objetiva al ser humano, más alternativas aparecen de este orden, y creo que eso es un fenómeno finalmente general, global. Habrá que estudiarlo en cada lugar cómo se produce, pero debo decir que con respecto al Brasil todavía no conozco bien las variables que se manejan y tengo una gran expectativa en esta conversación de la AMP para ver cómo se maneja ese tema. Bueno, pero de algún modo sigue también la problemática de la regulación de las psicoanálisis y psicoterapias en Europa, es de otra manera, es más latinoamericano, pero... Sí, ese tema también es general. Acabamos de conversar con colegas de Chile, donde yo no conocía la situación en Chile, y en Chile hay una fuerza enorme, una presión enorme en la regulación de las psicoterapias, mucho mayor de lo que yo podía imaginar, mucho mayor de lo que puede ocurrir en otros países. Y conocemos ahora la batalla ganada por nuestros colegas en Bélgica al poder separar el psicoanálisis, resguardar la especificidad del psicoanálisis de esta regulación de las psicoterapias que en Europa se está dando desde distintos frentes, en distintos lugares, países, ¿no? Pero sin duda hay que poder mantener esa especificidad sabiendo que no hay regulación posible de la transferencia, que la transferencia es siempre sorpresiva, es el encuentro singular de cada sujeto con un real que no se puede normativizar ni programar ni por el discurso universitario ni tampoco por el discurso del protocolo médico o psicoterapéutico. Bueno, saltamos a otro tema. Tu texto para las Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres, creo que tuvo un impacto muy favorable en Argentina. Lo han leído centros de violencia de género y me interesaba que puedas decir un poco más qué puede aportar el psicoanálisis
para el tratamiento de estos fenómenos de violencia que tienen que ver más con la época actual, porque las formas de violencia han variado. Es una epidemia. Sí, la violencia familiar, la violencia escolar, la violencia contra las mujeres. No, dejando de lado lo criminal o los delincuentes. No, es una epidemia. Y además mi hipótesis es que es una epidemia que se contagia por identificación y que según cómo se trate el problema, es lo que estamos verificando, según cómo se trate el problema, se aumenta la epidemia. Hay un efecto de... Pero vos decís también por lo mediático. Por lo mediático. Sí, creo que hay un efecto de este tipo y que según cómo se trate el problema, se aumenta el efecto epidémico. Al menos en España, por ejemplo, es lo que está ocurriendo ante la sorpresa de todos los dispositivos que se han puesto en marcha para tratar lo que ya se da como un efecto de epidemia, especialmente la violencia contra las mujeres. ¿Qué es lo que el psicoanálisis debe decir y debe aportar para esta problemática? En primer lugar, yo sitúo siempre, y en el texto que presentamos en la ONU lo presentamos así, hay 3 lugares donde la segregación culturalmente se ha operado de la manera más drástica. Esos 3 lugares son la infancia, la locura y lo femenino, o la feminidad. La feminidad como alteridad de un goce que no se podía localizar en los parámetros fálicos del universo global y masculino, en primer lugar. ¿Qué podemos decir del psicoanálisis? Que es una experiencia precisamente singular en cada sujeto de tratamiento de lo que es la segregación del goce más íntimo para cada uno. Cómo situarse frente a aquello que es lo más ignorado del goce propio, que es lo que hay de loco, de niño y de femenino en cada sujeto, que es segregado por estructura. Porque cuanto más se ignore esa zona fundamental del ser que habla, más aparece la violencia como respuesta a esa segregación. Y eso aparece en lo singular de cada caso, pero aparece también, como Freud anticipó muy bien al hablar de la psicología de masas, como reducible a la psicología individual, en los términos de psicología de las masas. Eso aparece traducido en fenómenos de masa, en fenómenos de violencia grupal, que cada vez están siendo más notorios en distintas partes del mundo. En Europa, por supuesto, pero en América también. Es un fenómeno que toma formas distintas según los lugares, pero que responde sin duda a una lógica de la segregación del goce como lo insoportable, como lo no incluible dentro del principio del placer. Eso, por supuesto, hay que desarrollarlo en la experiencia analítica, distinguiendo principio del placer y goce. Y el goce como aquello que está más allá del principio del placer. Pero lo que sí vemos es que esos 3 objetos, es decir, esos tres estatutos del sujeto reducidos a objeto, que son la infancia, la feminidad y la locura, son el objeto de la segregación y de la violencia mayor, y lo siguen siendo. Incluso en las sociedades de 10 donde el estado del bienestar supuestamente estaba más asegurado, estamos viendo el retorno feroz de esos fenómenos de segregación y violencia. El psicoanálisis lo que puede aportar es precisamente una elaboración, una distinción clara entre principio del placer y goce, mostrando que la relación es tan simple y que el intento de desvictimizar esos lugares tiene también una contrapartida. Victimizarlos tiene otra, pero la partida debe jugarse con otros términos. Y ahí, seguramente va a ser un tema de un próximo encuentro en la École de la Cause, precisamente a partir de ese término crucial que debe saberse declinar a partir del psicoanálisis, que es el lugar de la víctima en las sociedades modernas, y que toma lugares cada vez más trágicos. Ahora, es algo que yo vengo investigando, pero es interesante que en la institución escolar, donde la violencia es también global y es epidemia, están estos 3 términos, porque están los niños, lo femenino por el lado del encuentro con el otro sexo en los adolescentes, y también estos fenómenos de locura que estallan.
más. Creo que la semana pasada, no sé si fue en Estados Unidos, que un muchacho con 2 cuchillos hirió a 22, o sea, pero es algo frecuente, todas las semanas. Cada vez más frecuente. Sí. Y además, claro, con el añadido de que se está patologizando este tipo de posiciones. En la clínica actual, diríamos, sostenida por una orientación más biologicista, se está patologizando ciertas respuestas del sujeto que, tratadas de otra forma, no se retroalimentan de esta manera. Lo que estamos viendo es que, por ejemplo, en efecto, diagnosticar de hiperactivo a un niño lo destina muchas veces a una posición de segregación que va a responder con violencia. Sí, aparte la lectura del bullying es una lectura fantasmática de victimario y víctima. No responsabiliza y no lee eso como síntoma, ¿no? Exactamente. Yo creo que ese punto. Toda la problemática es cómo sintomatizar, en el buen sentido de la palabra, es decir, no como un trastorno, sino como un malestar del que el sujeto puede hacerse responsable. Sacarlo de esa posición de víctima y poderlo hacer responsable de su posición es en efecto algo que da otra salida a esos fenómenos cada vez más crecientes en el ámbito escolar y social, en efecto. Bueno, ¿querías agregar algo más? No, me parece ¿Funciona así? suficiente.